Es increíble. Después de un largo viaje que incluyó un tren, coche y 2 aviones, finalmente llegamos a Bali tras 24 horas de travesía. En nuestro primer vídeo os llevamos a descubrir algunos de los templos más emblemáticos, los arrozales más famosos del mundo y la ciudad que será nuestro hogar durante un mes. En este nuevo capítulo nos bañaremos en lugares impresionantes como la cascada más grande de Bali e incluso visitaremos uno de los templos más importantes del hinduismo. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite. Bali. Nuestro primer destino de este nuevo vídeo de Bali será una cascada increíble para darnos un baño. Y ahora estamos en un sitio donde hemos pagado la entrada por 20.000 rupias por persona, que será más o menos 1,80 € aproximadamente. Y ahora nos dirigimos a unas cascadas increíbles como aquellas allí. Respecto a otras cascadas, la entrada es bastante accesible sin mucha complicación en las subidas y en las bajadas. Aquí en Bali lo bueno es que en todos los sitios donde hay cascadas para bañarse y eso, siempre tienen cuartos de baño para poderte cambiar la ropa, ponerte el bañador y así poderte ir a la cascada a continuación. Bueno, ya nos hemos cambiado ropa y mirad qué impresionante la cascada. Esta cascada se encuentra en un espacio muy abierto, donde además da el sol y por lo tanto no pasaremos frío en la sombra. Ya estamos al final del camino y ahora hay que bajar, buscamos este puentecito y ya nos podemos meter al agua para bañarnos, hacernos fotos, así que a disfrutar. Como podéis ver, tendremos que tener mucho cuidado al cruzar el río, ya que el puente está hecho de pequeñas maderas y es bastante inestable. Y ahora ya hemos dejado las cosas allí atrás y vamos para adentro. El agua tiene algo de corriente como podéis ver, pero es perfecta para disfrutar un buen rato. Una cosa a decir, y es la que tiene el agua menos fría de todas las que hemos probado. Es perfecto para hacer un baño. Y ahora mismo acabamos de llegar a un templo también muy famoso, que es el templo de Uluwatu. La entrada ha costado 50.000 rupias por persona, que son 3 €. Y nada, y ahora estamos con las faldas puestas. Lo único, el cartel ponía que hay que tener cuidado porque hay monos que roban. Tengamos cuidado sobre todo con las mochilas por si hay comida o cosas de valor. Y ahora mismo ya hemos llegado a este acantilado y se ve el templo de Uluwatu aquí sobre el mismo borde y las vistas son increíbles desde aquí. El complejo está lleno de monos por todas partes y es por ello que debemos tener mucho cuidado. Y ahora ya, después de haber dado una vuelta a los acantilados, vamos a ir dentro del templo. En este día nos cruzamos con bastante gente que salía de ritos hinduistas. Y una vez que ya estamos aquí en lo alto del templo, lo único que no se puede entrar, pero bueno, desde aquí también tenemos buenas vistas y nos hacemos un poquito la idea de cómo es todo este complejo. Y ahora aquí en el templo, una de las cosas que se puede observar allí es una estatua gigante que según dicen es como el monje creador de todo este complejo. Y ahora estando aquí en el templo, las vistas son increíbles, como decíamos, y si os fijáis, hay un camino que recorre todo ese acantilado por ahí. Podéis ir por todo eso hasta el final del todo. Y ahora nos encontramos en un sitio muy característico y es una playa de arena negra. Esta playa se llama Pasuk Beach y ahora os lo vamos a mostrar a vista de dron para que veáis el color tan peculiar que tiene. Esta playa es de arena negra debido a su origen volcánico y el agua que vemos pertenece al Océano Índico. Y ahora mismo hemos venido a una de las cascadas más importantes y más impresionantes de todo Bali, que es Sekumpul Waterfall. Hemos comprado la entrada, esta entrada también nos incluye un guía y vamos a hacer una caminata primero de media hora aproximadamente hasta llegar al sitio que vamos a ver a continuación. Y ahora mientras vamos por aquí caminando hacia la cascada, vemos este pequeño campo de arroz, según nos han explicado más o menos dentro de unas semanas ya es cuando será recolectado porque ya está a una altura suficientemente grande. Y bueno, los paisajes que se ven desde aquí son increíbles, son muy bonitos. Y esto de aquí es maracuyá, según nos explican,
Hay dos tipos de maracuyá en Bali. Una de ellas, que es esta de aquí, que cuando ya está, por así decirlo, ya está maduro, se pone amarillo. Y después hay otro tipo que cuando ya está maduro se pone morado. Y ese morado dicen que el sabor es como mucho más intenso y mucho mejor. To dry until get the brown color like this. Y ahora nos están explicando una cosilla de aquí, que esto de aquí es una cosa que recolectan, que es cacao. Después estos de aquí se llaman clavos, que por así decirlo está recién cogido. Sin embargo, cuando ya está, por así decirlo, ya más seco, es de esta forma de aquí. Que esto de aquí también se usa en Europa de cara para cocinar. Aquí, por ejemplo, en Bali y en Indonesia lo usan para cocinar, también como medicina, porque aparte dicen que también alivia el dolor de los dientes. Y ahora, conforme vamos bajando, cada vez vamos teniendo mejores vistas de la cascada esta tan impresionante de Sekumpul. Esta cascada es la más alta de todo Bali, con una altura de 80 metros. Desde lo alto tiene unas vistas completamente increíbles e ideales para hacerse fotos. Y ahora, conforme vamos bajando, hemos visto que hay más de 300 escalones hasta la parte de abajo. Que a ver, ahora para bajar no hay problema, pero para subir nos han dicho que es muy cansado todo esto. Y ahora ya nos encontramos en la parte casi más baja del todo y es increíble, parece un sitio como mágico. Como podéis ver, llegar a los pies de la cascada requiere estar en forma, además de cruzar pequeños ríos, por lo que recomendamos calzado cómodo para hacer esta actividad. Y ahora mismo nos encontramos en la parte más baja y mirad, es que es increíble. Esto es espectacular, toda la vegetación que hay por aquí y la cascada cayendo encima, nos está mojando un poquito, nos encanta. Y ahora ya estamos aquí en la parte más cerca de la cascada y aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener calzado adecuado, en el sentido de tener las sandalias, porque aquí hay que atravesar un pequeño río para venir hasta aquí. Y después aquí incluso podéis meter dentro del agua para haceros alguna foto, incluso por si queréis simplemente nadar. Y ahora, después de haber visitado la cascada de Sekumpul, ahora estamos yendo a una que está justo al lado, que se llama Hidden Waterfall, que por el propio nombre pues podéis imaginar que es como una cascada oculta. Y según dicen, es un sitio también muy bonito aquí. Y en apenas 3 minutos desde la cascada de Sekumpul, ahora ya estamos aquí, que es verdaderamente increíble. Y ahora tenemos que ir andando por el río hasta llegar a la cascada que según dicen está justo allí dentro. Pasear por esta zona sin duda nos recuerda a las películas mundialmente famosas como Jurassic Park. Y ahora mismo nos encontramos en Hidden Waterfall, que es una cascada que está un poquito escondida, pero sin duda es increíble. Lo bueno es esta parte del espectáculo tan impresionante del agua cayendo por todas partes, también incluso os podéis bañar aquí dentro. Y ahora mismo ya hemos venido al templo de los más importantes de Bali, que es el templo Besaki. Y nada, y ahora mismo ya hemos entrado, ya tenemos la falda puesta y ahora vamos a ir para adentro y la entrada también incluye guía local. Y ahora mismo ya estamos aquí con nuestro guía y nos vamos a montar un autobús. Ya estamos subiendo hacia la parte del templo madre y bueno, por aquí hay pequeñas tiendecitas, hay paseos y todo eso. Y además está eso, lo han organizado muy bien, está todo recién construido, además todo nuevo y encima vamos aquí montados súper cómodos, así que mejor imposible. El templo Besaki, conocido como el templo madre, está ubicado en la ladera del sagrado monte Agung y está compuesto por 22 templos diferentes. Y ya estamos aquí en la entrada del templo madre y lo que nos han explicado es que cada 6 meses son las ceremonias en la religión hinduista y precisamente hoy es cuando toca, entonces por eso vemos tantísima gente hinduista que viene aquí para realizar las ofrendas. A este templo vinimos en 2 ocasiones, ahora lo veis súper lleno, pero luego os mostraremos la diferencia tan grande en el número de personas que se encontraban aquí. Have you ever felt like you was on display? Every word you said just had to be explained. I guess my time's run out. It's just confusion, confusion.
Y toda esta gente que está bajando es ahora mismo que vienen de la ceremonia. Y bueno, salen ahora mismo del templo. Nosotros como turistas solamente podemos ir hasta la altura de la puerta, no más. Aún así, desde aquí, por ejemplo, ya se tiene unas vistas espectaculares si os fijáis. Bueno, y las vistas que hemos tenido desde aquí arriba son increíbles, porque mirad, se ve todo. Y bueno, y ahora mismo vamos a bajar para ir hacia la parte de la derecha. Y justo esto que vemos aquí son las puertas del templo central. Todo esto está construido con lava. Aquí una de las cosas que se puede ver son fotografías de sesiones que, según lo que vemos aquí, es que esta es una vez al año. Pues hay una más especial que es cada 10 años y lo que hacen una vez que llegan al templo es que hacen un montón de actividades. Durante el recorrido también nos encontramos un grupo de niños practicando con los instrumentos musicales para las ceremonias del templo. Ahora mismo estamos en otra parte que no se puede entrar más porque solamente es para la ceremonia. Están preparando los inciensos. Tienen esta mesa aquí donde están poniendo las ofrendas. Y ahora mismo le vamos a dar la cámara al guía y él va a grabar por el interior. Así que así veis un poquito más de cerca qué es lo que hay aquí dentro. Toda esta parte de aquí, según hemos visto, es el complejo para las familias, donde vienen para acá, pues eso, también de cara para las celebraciones que hay. Todos los templos aquí, uno es de Brahma, otro de Shiva y al que vamos justo ahora, este Vishnu. Brahma, Vishnu y Shiva son los tres dioses principales de la religión hindú. Brahma se considera el creador del universo. Vishnu se considera el preservador del universo y Shiva es el destructor o transformador. Si os fijáis en la barandilla tiene forma de piel de serpiente. Esto es porque representa a Naga, una criatura mitológica importante en la cultura balinesa y en el hinduismo en general. Ahora mismo vamos otra vez al complejo central de los templos y lo bueno es que en este que hemos estado, de Shivu, no había gente ninguna, entonces pues eso, hemos podido disfrutar muchísimo, fotos y sobre todo de las vistas y de la calma que se respiraba en el ambiente. Dar la vuelta al complejo nos llevará algo más de 2 horas debido a su gran tamaño. Mientras tanto, pudimos asombrarnos del equilibrio de estas mujeres llevando grandes objetos en la cabeza. Hemos venido en un segundo día y ni os imagináis la diferencia respecto al otro, porque es que no hay absolutamente nadie. Es decir, si os fijáis, mirad, hay una familia de 4 personas ahí y ya está, no hay nadie, pero nadie. Hemos llegado aquí sobre las 9 de la mañana, ahora mismo son las 10 menos cuarto y si queréis disfrutar de este templo, sobre todo de cara a hacer fotos o incluso paseando en el silencio, pues venid temprano para que si no tengáis problemas. Todas las torres que veis tienen varios simbolismos, como la protección espiritual. Y cuantos más niveles de altura tenga, más importante será el dios al que están venerando. Siempre serán números impares entre 3 y 11. Y ahora nos encontramos en este espectacular mirador con el monte Batura al fondo y al lado un lago también, pues eso que comprende está aquí en la región de los volcanes, porque aquí ahora mismo hay 3 volcanes. La última vez que explosionó fue en 2006, que fue con una pequeña explosión, pero en los años 1900 hubo otras 2 explosiones que además fueron muy fuertes. Y después de haber visto el increíble mirador de antes, ahora nos están llevando en coche a la parte baja para ver la lava del volcán. Y el pueblo que acabamos de pasar por aquí, que estaba como abandonado, era porque la gente vivía aquí antes de la explosión del volcán de 2006. Pero cuando sucedió eso ya toda la gente se fue a vivir a la parte de arriba y ahora mismo, por así decirlo, aquí no vive nadie, pero solamente se viene a vivir para cuando hacen las ceremonias religiosas en el templo, que son unas 2 veces al año aproximadamente. Y ahora mismo ya hemos llegado a la parte baja y todo esto aquí es de cuando el volcán explosionó en 2006. Entonces, bueno, es un paisaje como muy destructivo porque está toda esta parte de aquí sin árboles casi ni nada. Muy curioso de ver y acercarse, que ha sido apenas 10 minutos desde la parte alta. Con nuestro guía Ari, sin duda está siendo un viaje increíble, ya que nos enseña los sitios más turísticos y también curiosidades de Bali, por lo que podemos conocer toda la isla a fondo. Y ahora mismo nos han traído a un pueblo tradicional balinés. A ver qué es lo que nos van a enseñar y nos explica un poquito cómo es todo.
Todo este pueblo, por así decirlo, es original de Bali, que se llama Bali Agu. Mientras que, por ejemplo, en sitios como Denpasar, que es donde está la zona del aeropuerto y todo eso, una mezcla de la gente de Bali junto con la gente de Java. Y ahora mismo lo que vamos a entrar es en una casa tradicional balinesa. Y ahora mismo vamos a entrar en la parte de la cocina, que es esta de aquí. Entonces no me quiero imaginar aquí, que al fin y al cabo yo soy bastante alto, para tumbarse lo que sea mientras se hace la comida. Pues además con los techos tan bajitos, está muy bien preparado, organización de aquí de la cocina, y porque también se ve que tiene como otra planta en la parte superior. Y una curiosidad aquí es que cada casa tiene su propio templo, y por ejemplo aquí es el templo de esta familia. En este pueblo sigue viviendo la gente de la zona, que se dedica principalmente al turismo para mostrar el modo de vida tradicional de Bali. Y una cosa muy curiosa de aquí de Bali es que cada casa tiene esto de aquí como una especie de modo de buzón para poner las ofrendas. Cada día las renuevan con incienso y con estas flores y todas estas cosillas. Y también siempre en la parte de abajo en la puerta, junto con la parte dentro de la casa, que también ponen más ofrendas. Y ahora al final de toda la calle encontramos este pequeño templo que es el principal del pueblo. Y ahora estamos bajando a una cascada impresionante, que es una que muchas veces sale en Instagram porque es una cascada que está dentro de una cueva. Right now, deep blue water sea, afraid of jumping in right now. Y ahora ya estamos aquí en la parte de abajo, que la verdad es que está muy chulo por toda la vegetación que tiene y eso. Y aquí incluso te explican de que en función de si vas a la izquierda o a la derecha verás una cosa u otra. Nosotros ahora vamos a empezar por aquí, por la parte izquierda. Y ahora ya estamos en el fondo del todo de la cueva, y si os fijáis por ahí se ve la cascada cayendo. Entonces este de aquí es el lugar perfecto para ponerse y hacerse fotos increíbles. Está increíble, nos hemos puesto ahí para hacernos una foto y no cae el agua directamente, pero es que hay una corriente de aire que te moja completamente. Así que bueno, vamos a poner una foto a continuación para que veáis qué chulada de fotos. Y bueno, ahora de golpe de mar ha venido de golpe toda la gente y hay incluso bastante cola para ponerse ahí. Pero bueno, han merecido muchísimo la pena, así que os encantará. Y con estas imágenes de Bali nos despedimos. Esperamos que hayáis disfrutado con el vídeo. No olvides darle a like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo vídeo vamos a ver los templos para ver las vistas del lago. Y ahora hemos hecho el ritual aquí atrás, junto a la cascada.